Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo del día de hoy, un jamón al horno a la naranja, que está sabroso. Si no sabes qué cocinar en estas fiestas para tu cena, ¿qué tal un jamón a la naranja? Consiente a tu familia y queda como la estrella de la noche. Estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestro delicioso jamón a la naranja. Un jamón en espiral, una cucharada de sal, 30 piezas de clavo de olor, una cucharadita de canela, 2 cucharaditas de pimienta negra, una cucharadita de romero, media cucharadita de jengibre, cucharadita y media de azúcar morena, una cebolla, de 4 a 5 naranjas, 2 cucharas de mostaza, 2/3 de taza de mermelada sabor naranja, 1/4 de taza de miel, 3 tazas de jugo de naranja. Utilizaremos también 3 cucharadas de vinagre de manzana y un frasco de cereza. Lo primero que haremos será el marinado para nuestro jamón. En un recipiente colocamos nuestras 3 tazas de jugo de naranja, agregamos el vinagre, que son 3 cucharaditas, las 2/3 de taza de la mermelada y el 1/4 de miel. También agregamos la cucharadita y media de azúcar morena, la cucharadita de romero, la media cucharadita de jengibre, la cucharadita de canela, las 2 cucharaditas de pimienta negra, la cucharada de sal y las 2 cucharadas de mostaza. Todo esto lo vamos a revolver muy bien con la ayuda de un batidor o con una cuchara, un tenedor, o hasta lo puedes poner en la licuadora si tú quieres. Pero el punto es que debe quedar bien mezcladito, ¿ok? Ya que esté bien mezclado, lo vamos a reservar. Vamos a cortar nuestra cebolla porque con esta haremos una cama para nuestro jamón. Lo mismo hacemos con nuestras naranjas, pero estas las vamos a cortar así, en círculos. No los dejes muy gordos, pero tampoco muy delgaditos, ¿ok? ¿Ves? Así están perfectos. Ahora los iremos colocando en nuestra bandeja, poniéndole en medio de las naranjas la cebolla. Así como ves, facilito, ¿eh? Ahora del marinado que preparamos hace un momento, vamos a reservar 2 tazas. Con este haremos nuestro glaseado para nuestro jamón. Ya que los reservamos, vamos a poner nuestro jamón en nuestra cama de naranja con cebolla que hicimos hace un momento. Y comenzaremos a marinar nuestro jamón. Vamos a ir metiéndole así el glaseado por entre todas las rayitas de nuestro jamón. Yo estoy utilizando una brocha de silicona de cocina para marinar mi jamón, pero si tú no tienes esta brochita puedes utilizarlo con la cuchara y igual también se te va a marinar muy bien, ¿ok? Es muy fácil de hacer. Si tu jamón ya viene así cortadito, va a entrar muy bien nuestro marinado. Pero si no viniera así, puedes cortarlo con un cuchillo o hacerle los cortes así como en forma de cruz, así atravesaditos los cortes. Pero yo te recomiendo lo compres así en espiral, es mucho más fácil de preparar. Ya que terminamos de marinar nuestro jamón, que ya le agregamos todo nuestro marinado, es momento de colocarle nuestros clavos de olor. Se los iremos colocando de esta forma, que quede bien cubierto con todos los clavos de olor a todo alrededor de nuestro jamón. Así como yo lo estoy haciendo, de forma que los 30 clavos de olor que pusimos queden bien agarraditos ahí del jamón, ¿ok? También le vamos a poner unos en la parte de enfrente, así. Y ahora le vamos a agregar lo último que me quedó de nuestro marinado. Lo vamos a cubrir con papel aluminio que quede bien tapadito. Y nuestro horno ya lo hemos precalentado a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Así es que el jamón está listo para meter al horno
y aquí lo dejaremos por 1 hora y media. A nuestras 2 tazas de marinado que separamos le vamos a agregar 1 taza del jugo de cereza y esto lo vamos a batir. Lo mezclamos bien. Ya que está listo, vamos a la estufa. En un sartén ponemos media barra de mantequilla a derretir. Ya que está bien derretida, agregamos nuestro marinado y este lo dejaremos que rompa en hervor. Todo esto lo vamos a cocer a fuego medio. Después de 10 a 20 minutos, nuestro glaseado ya ha espesado y está listo. Apagamos a la estufa y lo reservamos. Ya ha pasado 1 hora y vamos a refrescar nuestro jamón. Lo vamos a destapar y con la ayuda de una cucharita vamos a refrescar nuestro jamón. Así como ves, el juguito que tiene aquí nuestro jamón, este mismo se lo vamos a ir agregando a nuestro jamón por la parte de arriba. Ya que terminamos de refrescarlo, lo tapamos una vez más con el papel aluminio y lo metemos por los 30 minutos más que le faltan a nuestro jamón. Ya han pasado los 30 minutos y ahora vamos a sacar el jamón para nuestro siguiente paso, que es ponerle el glaseado a nuestro jamón y claro, la decoración de las naranjas para que todavía se vea más bonito. Si tu jamón como el mío se abrió así, no te preocupes, ahorita lo vamos a arreglar. Ponle bastante glaseado a tu jamón para que quede delicioso. Bueno, ya que le pusimos nuestro glaseado, con la ayuda de unos palillos, vamos a ir metiendo la naranja y la cereza. Así le haremos a todo el jamón. Busca que con la ayuda de la naranja y la cereza con el palillo agarre forma nuevamente tu jamón. Y ya estamos casi por terminar y mira qué chulada. Definitivamente voy a ser la estrella de la noche. Si te está gustando mi receta y es la primera vez que nos miras, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo. Nos regales un like y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Ya que terminamos de poner nuestras naranjas, es momento de ponerle más glaseado. Esto se lo iremos poniendo a todas nuestras naranjas. Esto ayudará a que estas no se quemen y también queden con un color doradito, ¿verdad? Con la ayuda de mi brocha, facilísimo poner el glaseado, ¿verdad? Mira, ya que está listo, ahora sí, vamos al horno. Ya no lo vamos a cubrir. Lo metemos al horno por 20 minutos más, pero le subimos a la temperatura a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados. Después de 20 minutos, ¡tarán!, nuestro jamón a la naranja ya está listo. Y mira qué doradito. Y el olor a la naranja. Definitivamente tienes que probarlo. Y así de fácil se prepara nuestro jamón a la naranja. Definitivamente tienes que probarlo, tienes que prepararlo, tienes que compartirlo con tu familia. Y claro, no puedes olvidar contarme qué tal te quedó. Pero bueno, yo no puedo parar, yo necesito probar el antojo del día de hoy. Mira el doradito que tiene por los lados nuestro jamoncito, así es que con permisito. Está sabroso. Definitivamente tienes que prepararlo. Acompáñalo con unas papitas doradas al ajillo y un espagueti blanco, o con unos espárragos, unos ejotes, con un puré de papa, con un arroz navideño. Con todo combina este delicioso jamón a la naranja. Bueno amigos, ya está por acabar el año y Qué Delicioso Antojo te desea unas felices fiestas y un feliz y próspero año nuevo. Que Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo antojo.